Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. Estaba muy endeudado y tenía una vida completamente diferente a la que su abuelo pensó que tendría. Cuando el anciano murió y le dejó una casa en ruinas como herencia, el joven nunca hubiera imaginado que una gran sorpresa se revelaría después de un encuentro increíble. Santiago era un contable en una pequeña compañía de seguros. Era un día frío y gris como su oficina, apagada y monótona, con el sonido constante de teclados y teléfonos sonando de fondo. Su escritorio siempre estaba cubierto de papeleo y su jefe, el señor Martínez, nunca parecía satisfecho por mucho que el chico intentara hacer las cosas bien. «Santiago, cometiste otro error aquí», lo regañó el jefe arrojando un informe sobre su escritorio. «No entiendo cómo puedes ser tan estúpido. Serás así de descuidado en otra agencia. Aquí exijo competencia, ¿entiendes?» «Lo siento, jefe. Lo arreglaré de inmediato», dijo el joven mirando el informe con ojos cansados. Santiago estaba teniendo un día particularmente difícil. Los problemas parecían acumularse y la presión del trabajo era casi insoportable. Sin embargo, no tuvo más remedio que continuar. Su salario era lo que le permitió contratar a alguien para cuidar a su abuelo enfermo. Y así, como un mal presentimiento, su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era la persona que cuidaba a su abuelo. El corazón del joven se detuvo. Sabía lo que significaba la llamada incluso antes de contestar. «Santiago, soy Marta», dijo la voz al otro lado de la línea. «Tu abuelo falleció. Lo siento mucho». El hombre sintió que su mundo se desmoronaba. Bajo sus pies, sabía que este día llegaría, ya que su abuelo había estado enfermo durante meses, pero nadie podía prepararlo para el dolor que sintió en ese momento. La mujer agregó que le dejó una carta. «Gracias, Marta», dijo Santiago, con la voz temblorosa. Colgó el teléfono y se sentó mirando el informe en su escritorio, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. El mundo que lo rodeaba desapareció, y lo único que quedó fue el dolor de la pérdida de su amado abuelo, la persona que siempre estuvo ahí para él, la persona que básicamente lo crió. Se fue para siempre. Después de unos minutos, el joven se levantó, se secó las lágrimas y recogió sus cosas. Ignoró por completo las miradas curiosas de sus colegas y la mirada severa del señor Martínez. Nada de eso le importó, y dijo: «Me voy». El señor Martínez dijo: «Santiago», con voz firme, a pesar de ver la tristeza en sus ojos. «¿Qué quieres decir con que te vas? Todavía hay trabajo que hacer. Te voy a despedir», protestó el jefe enfurecido. «Tengo una emergencia familiar», dijo el chico frente al jefe. «Mi abuelo acaba de morir, así que nos vemos mañana». Y con eso, Santiago salió de la oficina dejando atrás el mundo gris de su trabajo. Tenía una reunión con Marta, una carta para leer y un adiós para decir. Su corazón estaba pesado por mucha tristeza, pero sabía que tenía que enfrentar la realidad. Su abuelo se había ido y la vida era dura. Tenía que continuar. Así que se reunió con Marta en una cafetería cercana. Ella parecía cansada, pero tenía bondad en sus ojos. El joven le dio las gracias por todos los años que había cuidado de su abuelo, y ella le entregó la carta. «Tu abuelo estaba escribiendo esto para ti», dijo Marta con una sonrisa triste en sus labios. «Lo siento, Santiago». Santiago le agradeció y ella se levantó para irse. El joven miró la carta en sus manos por un momento y llorando, la abrió. «Mi querido Santiago», comenzó a leer. «Sé que el tiempo ha sido cruel y mi mente se ha ido desviando, pero hay momentos de claridad. En los últimos días he estado pensando mucho en ti y en el legado que me gustaría dejar. No quiero que heredes solo el viejo cobertizo, aunque este lugar siempre ha sido nuestro refugio. Siempre vi algo más que tierra, más que solo una casa vieja. La tierra bajo nuestros pies guarda secretos. Durante mi vida descubrí algo increíble aquí en nuestro pequeño rincón. Quiero que sepas que...». La carta terminó abruptamente. El hombre no podía imaginar a su abuelo frágil y cansado luchando por escribir cada palabra. Cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a caer nuevamente. El recuerdo del señor Alfonso llegó como una ola. Santiago fue cuidado por él después de que su madre murió y su padre, un alcohólico y violento, abandonó la familia. La casa de su abuelo siempre fue un refugio, un lugar de amor y seguridad. A él y al anciano les gustaba desarmar electrodomésticos viejos e intentar volver a armarlos. Pasaron horas en el taller de su abuelo riendo y aprendiendo juntos.
Estos fueron los momentos más felices de la vida del pequeño. Pero el tiempo es implacable. Alfonso desarrolló Alzheimer y poco a poco se olvidó de todo. Santiago, ahora un adulto, trabajaba incansablemente para pagar un cuidador y mantener cómodo a su abuelo durante los últimos 2 años. A pesar de todas las dificultades, el joven nunca dejó de amar a su abuelo. Era la única familia que tenía. Santiago puso la carta en su bolsillo y pagó la cuenta. Salió de la cafetería y caminó hasta la parada del bus. Sabía que tenía un largo camino por delante ahora que estaba solo, pero estaba decidido a honrar la memoria de su abuelo, así que se secó las lágrimas, levantó la cabeza y caminó hacia adelante. El funeral de Alfonso fue digno y hermoso. A pesar de su sencillez, gente de todos los rincones del pequeño pueblo acudió a darle sus últimos respetos al anciano. El nieto agradeció el afecto y el aprecio, aunque el dolor persistía en golpearle el pecho. Después de unos días, el joven fue a visitar la casa que había heredado. El viaje hasta el sitio fue largo y laborioso. Tomó el autobús hasta la última parada y caminó el resto del camino a pie. Fue un viaje familiar que le trajo recuerdos agridulces, y cuando finalmente llegó, la vieja casa estaba allí tal como era en sus recuerdos. Una estructura desgastada y envejecida con tablas sueltas y pintura desprendida. El jardín donde alguna vez florecieron hermosas margaritas estaba cubierto de maleza. Era un cobertizo mal terminado, y nunca entendió cómo se las arregló su abuelo al vivir allí en esas condiciones durante tanto tiempo. Abrió la puerta chirriante y entró. Una vez dentro, el olor a madera vieja y el polvo golpeó sus fosas nasales trayendo consigo una ola de nostalgia. El silencio reinó, y Santiago pudo escuchar los ecos de risas y momentos felices que había vivido allí. El joven caminaba por las habitaciones vacías y a cada paso, los recuerdos se apoderaban de su mente. La sala donde él y Alfonso veían los partidos de fútbol los domingos. Su abuelo le decía, el fútbol se parece mucho a la vida. Se necesita estrategia, trabajo en equipo y sobre todo amor por lo que haces. Los ojos del joven se llenaron de lágrimas. En la cocina se podía ver desmontando radios viejas, televisiones y celulares, esparciendo herramientas por toda la mesa mientras el viejo les preparaba una merienda. Alfonso decía, el mundo es un rompecabezas y somos los ensambladores. Santiago sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Todo lo que había allí le recordaba a su abuelo y el dolor de la pérdida no parecía aliviar. Las habitaciones, el jardín, el patio. El hombre miró a su alrededor con el corazón triste. ¿Qué voy a hacer con tu casita?, preguntó con la voz ahogada por la emoción, ya que no sabía cómo proceder. Pasó su mano por los tablones de madera, sintiendo la textura áspera bajo sus dedos. No quería deshacerse del cobertizo, pero necesitaba dinero. La vida no era fácil y las facturas seguían llegando. Lo peor era que el lugar, con la evidente decadencia, no valía mucho. El sol comenzaba a ponerse y Santiago se dio cuenta de que debía irse. Alfonso vivía con la luz de una vela y decía que trajeron a la casa un romántico heredero. Pero la verdad es que la electricidad era un lujo que no podían permitirse, por lo que pronto todo se pondría muy oscuro y por eso el joven se despidió del viejo cobertizo, prometiendo regresar. Todavía tenía mucho que decidir, mucho que hacer, pero ahora era el momento de ir a casa, descansar y prepararse para otro día de trabajo. Con una última mirada a la vieja casa, Santiago se fue lleno de recuerdos preciosos. El camino de tierra desapareció bajo sus pies mientras se alejaba. El atardecer pintaba el cielo de un suave naranja y las sombras del día se desvanecían lentamente. Regresando a casa después del largo y agotador día, el joven estaba envuelto en pensamientos. La pregunta de qué hacer con la vieja casa lo consumía como un rompecabezas sin solución. ¿Y si la vendo?, se preguntaba. No creo que funcione. El cobertizo no vale casi nada y no puedo renovarlo, pensó sintiendo un nudo en el estómago. Santiago vivía en una humilde pensión en la parte más pobre de la ciudad. La estructura era vieja y estaba en mal estado, con un constante olor a humedad que impregnaba las paredes y los muebles. La dueña del lugar estaba tocando su puerta. Era una mujer de mediana edad, de aspecto amargo que parecía más interesada en el dinero del alquiler que en el bienestar del inquilino. Tan pronto como abrió la puerta de la casa y entró la mujer, se le acercó exigiendo el alquiler. «Oh, joven, ¿dónde está mi dinero? Han pasado 2 meses. O me pagas o te vas. Hay millones de personas que quieren tu habitación». Y con expresión cansada, Santiago dijo: «Todavía no he recibido el pago, señorita Elena». Ella resopló murmurando: «¡Qué irresponsabilidad!». Antes de alejarse, subiendo las crujientes escaleras hacia su habitación, se sentía angustiado por la vida mediocre que llevaba y por no haber conseguido nada todavía.
Su habitación era un espacio pequeño y poco iluminado, con una sola ventana que daba a un callejón oscuro, una cama individual y una silla que afeaba aún más la habitación. El olor a moho era horrible, pero ya estaba acostumbrado. Sentado encima de su cama, se concedió un momento de pena por la vida que llevaba y le vinieron a la mente los recuerdos de su abuelo. En concreto, una frase que solía decir: «Santiago, vas a hacer grandes cosas en la vida». «Lo sé». El joven se rió amargamente agitando su cabeza. «Sí, abuelo, parece que te equivocaste. Me convertí en un fracaso y por eso continúo pensando en posibles soluciones al dilema del cobertizo. ¿Qué pasa si derribo el cobertizo y vendo el terreno? Debe valer algo, ¿verdad?», murmuró para sí mismo. «Sí, creo que esa es la solución. Voy a demolerlo y ver cuánto puedo conseguir en ese pequeño terreno. Al menos debería pagar las deudas». Sin embargo, el cansancio del día comenzó a apoderarse de sus pensamientos y finalmente se quedó dormido. De repente la oscuridad de la noche se hizo más profunda y el silencio de la pensión lo envolvió. Un sueño llegó a Santiago de repente y se encontró en la casa de su abuelo, reconociendo cada detalle del desgastado y familiar entorno que había abandonado solo unas horas antes. Pero había una crucial diferencia: la presencia de su abuelo. Él simplemente no era exactamente el abuelo que recordaba. Era una figura traslúcida, una forma como si fuera él, envuelta en una luz suave y brillante. Vestía la ropa vieja que siempre usaba con el cabello blanco y rizado. Se parecía más a un espectro, una sombra del hombre que Alfonso había sido en vida. Un aura de misterio envolvió a la figura, dejando al nieto aún más intrigado. «Abuelo», exclamó extendiendo una mano en un intento inútil de tocarlo, pero la figura no respondió. Siguió deambulando por la casa tocando objetos aquí y allá, con un propósito que el joven no podía comprender. Su corazón palpitaba rápido en su pecho y la confusión nublaba su mente. «¿Qué estás tratando de mostrarme, abuelo?». En un momento la figura se detuvo y señaló un rincón específico de la casa, una habitación. Santiago siguió la mirada del fantasma y allí en el rincón, detrás del viejo y desmoronado piano, vio una vieja caja de zapatos olvidada y cubierta de polvo. «No entiendo», gritó Santiago con voz desesperada, pero el espectro permaneció en silencio. Entonces la figura se movió nuevamente saliendo de la casa y entrando al patio. Se detuvo abruptamente y señaló el piso. El joven miró hacia abajo, pero lo único que vio fue tierra y piedras, nada que llamara la atención. «¿Qué quieres mostrarme?», preguntó. La frustración y la confusión lo vencieron. Una vez más la figura permaneció en silencio, solo señalando y moviéndose por el terreno. Santiago sintió una mezcla de sentimientos contradictorios y sobre todo una creciente desesperación por entender el mensaje de su abuelo Alfonso. «Por favor, abuelo, háblame, necesito entender». Santiago suplicó. Sin embargo, lo único que obtuvo fue un silencio obstinado. Entonces, en algún momento la figura fue hacia Santiago y le apuntó directamente. La mirada del espectro era intensa, casi aterradora. El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda y de repente esa criatura voló hacia él. Santiago gritó: «¡Abuelo!», y de repente cayó al suelo y se despertó con un sudor frío. Volvió a su cama con la luz de la mañana filtrándose por la ventana. El sueño, aunque todavía vívido, era inquietante. Ahora parecía distante e incoherente, pero la intensidad de la mirada de su abuelo, o lo que fuera, permaneció en él. En su mente era como un recuerdo inquietante que le hacía cuestionar el significado de todo. Santiago se sentó en la cama y se pasó las manos temblorosas por el rostro sudoroso, tratando de recuperar el aliento. Miró alrededor de la pequeña habitación y en ese momento decidió ir nuevamente a la cabaña. Subió al autobús para regresar al pequeño pueblo con sus pensamientos dándole vueltas al sueño. El viaje parecía interminable, en cada parada y las sacudidas del autobús que aumentaban su ansiedad. Cuando finalmente llegó, el sudor caía en su frente y su respiración agitada llenaron sus pulmones de aire. Nada más entrar en la casa, un intenso escalofrío recorrió su cuerpo. El silencio del cobertizo pareció resonar en sus oídos y el recuerdo del sueño invadió su mente. Miró a su alrededor con el corazón palpitando rápidamente en su pecho y sus ojos moviéndose de un lado a otro. Luego recordó el piano y la figura de su abuelo señalando detrás del piano y la vieja caja de madera escondida allí. Corrió hacia el piano, con su respiración agitada resonando en la habitación vacía, y con gran esfuerzo movió el pesado instrumento revelando la caja, la misma caja con la que había soñado. «¿Cómo es posible? Nunca había visto esta caja antes», murmuró confundido. No estaba al tanto de la existencia de esa caja. Entonces, ¿cómo pude haber soñado con ella?
Con las manos temblorosas, abrió la tapa revelando el contenido. Había varias cosas: fotografías antiguas con letras amarillentas por el tiempo, objetos pequeños y desgastados. Pero lo que realmente llamó su atención fueron 2 documentos. El primero fue el registro de la propiedad, que leyó rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza a medida que la verdad salía a la luz. La tierra que creía ser minúscula era en realidad una vasta extensión de hectáreas de tierra que se extendían más allá de lo que sus ojos podían ver. «¿Por qué nunca me dijiste eso, abuelo?», susurró el joven con incredulidad, y luego vio el otro documento. Era un registro viejo de la tierra, arrugado y amarillento, pero aún legible, y allí estaba el término que hizo que su corazón diera un vuelco: litio, un mineral valioso, clave para fabricar baterías de iones de litio, utilizadas en prácticamente todos los dispositivos electrónicos modernos. Si la información del documento era cierta, la tierra valía una fortuna. Santiago cayó de rodillas con el documento aún en sus manos temblorosas. Sintió su corazón acelerarse como si estuviera a punto de explotar, y las lágrimas comenzaron a caer. Una mezcla de sorpresa y alivio, y una pizca de esperanza se apoderó de él. Si eso fuera cierto, su vida podría cambiar por completo, y todo gracias al abuelo que tanto amaba y extrañaba. Luego, en medio de la confusión de sentimientos que lo abrumaban, Santiago decidió actuar. La posibilidad de que hubiera litio en las tierras de su abuelo era tan sorprendente, tan aterradora, que sabía que tenía que confirmarlo, y en cuanto recibiera el pago, la semana siguiente, tenía que emplear hasta el último céntimo en contratar un servicio de extracción de muestras del suelo. Todo estaba en juego en esa decisión, una apuesta que podía cambiar su vida o hundirlo aún más en la pobreza. Los días siguientes fueron difíciles. Cada minuto que pasaba mientras el hombre esperaba los resultados, su mente se llenaba de sueños y se sentía ansioso. Aquellos días eran casi insoportables. Apenas comía y no dormía a causa de la tensión que consumía cada centímetro de su ser. Finalmente llegó el día. El tan esperado sobre blanco llegó por correo, con dentro el futuro de aquel pobre joven. Abrió el sobre con manos temblorosas y sus ojos se posaron en las palabras impresas en el papel. Sí, había litio en su tierra. Había litio en cantidades que hacían que su tierra valiera millones. La oleada de alivio que lo golpeó casi lo derriba. Cayó de rodillas y las lágrimas bañaron su rostro mientras reía y lloraba al mismo tiempo. La sensación de alegría y alivio era abrumadora. Era rico ahora. Ya no tenía que preocuparse por el alquiler, la comida, incluso su futuro. «Lo logré, abuelo», susurró mirando la pequeña casa que ya no necesitaba ser demolida, y por un momento juró haber visto algo que se parecía a la figura de su abuelo, allí, sonriéndole antes de que desapareciera rápidamente. En ese instante, Santiago de alguna manera supo que a su Alfonso estaría orgulloso. Sabía que su abuelo siempre supo que haría algo grande. Luego, con una sonrisa en su rostro y lágrimas en sus ojos, el joven se puso de pie y miró la inmensidad de su tierra hacia su futuro. Estaba listo para lo que vendría, y supo que no estaría solo en este viaje, porque su abuelo Alfonso, el hombre cuya presencia nunca sería reemplazada, todavía estaba con él, de alguna manera, guiándolo en cada paso de su camino. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.